Buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Casallas y en este video vamos a dar continuidad a nuestra participación en el foro número 1 de estadística descriptiva y probabilidad. En el primer video, dando continuidad al mismo, donde explicamos gráficas circulares y gráficas de barras agrupadas, en esta ocasión vamos a hablarles sobre dos ejercicios enfocados a la estadística. En compañía de mis compañeros del grupo, les explicarán estos ejercicios. Gracias. Mi nombre es Sara Melissa Loaiza. El día de hoy les voy a explicar cómo hacer una tabla de distribución de frecuencia para una serie de datos. Para esto lo que vamos a necesitar es primero la serie de datos y segundo necesitamos ciertos valores para comenzar con nuestra tabla. Le vamos a dar el signo igual, luego buscamos contar. Mi computador está en inglés, así que va a aparecer en inglés, pero ustedes si lo tienen en español simplemente colocan contar y les aparece. Entonces seleccionamos contar, luego seleccionamos nuestros datos, enter, y Excel automáticamente nos dice cuántos datos hay. Luego para el valor máximo igual le damos la tecla igual, luego colocamos la palabra máximo, seleccionamos los datos, le damos enter y nos dice el valor máximo que hay en esta serie de datos. Luego para el valor mínimo es igual, pero no vamos a escribir máximo sino mínimo. Entonces valor mínimo de esta serie de datos es 26. Ahora, el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cómo hacemos esto? Le damos igual, seleccionamos el valor máximo, colocamos el signo menos, seleccionamos el valor mínimo de los datos, le damos enter y Excel hace esta resta por nosotros. Ahora, para el número de intervalos hay diferentes maneras de hacerlos. Yo voy a seguir la manera estándar, que dice que es igual a 1 más 3.3 por, abro paréntesis, el logaritmo natural de 10 de la cantidad de nuestros datos, que como ya lo habíamos dicho antes eran 54. Cierro acá. Y dice que es 6.7, entonces si lo redondeamos, esto sería 7 intervalos para nuestra tabla. Y ahora para la amplitud de clase lo que necesitamos es el rango sobre el número de intervalos. Entonces igual seleccionamos el rango, que era 58, dividido el número de intervalos, que es 7, enter. Esto es igual a 8.28, o sea 8. Así tenemos dos parámetros para comenzar nuestra tabla. Ahora he creado la siguiente tabla, donde vamos a hacer toda nuestra tabla de distribución de frecuencia. Para esto primero lo que vamos a hacer es calcular nuestros intervalos de clase. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular el límite inferior, el límite superior. Entonces nos ponemos en la primera celda. El límite inferior va a ser el valor mínimo, pero para efectos de nuestra tabla le vamos a poner un número menos. Entonces no sería 26 sino 25. La diferencia es 1, entonces aquí colocamos 1. Ahora para nuestro límite superior, el límite superior es igual al límite inferior más la amplitud de clase, que ya habíamos dicho que era 8. Entonces aquí nuestro primer límite superior es 33. Ahora para calcular nuestro límite inferior, esto es igual a 33 más la diferencia, que ya habíamos dicho que era 1. El límite superior es igual a como ya habíamos hecho anteriormente, que es el límite inferior más la amplitud de clase, que es 8,
Ahora, para no tener que hacer esto en cada casilla, Excel nos hace la vida mucho más fácil. Lo que vamos a hacer es poner fijo el número que siempre vamos a utilizar. Entonces esto lo hacemos con F2 y F4, o otro ejemplo, si no funciona, puedes colocar el signo de peso al principio del número y al principio de la letra, le das enter y eso ya te lo pone fijo. Vamos a hacer lo mismo acá. Entonces ponemos el signo de peso, enter, y vamos a copiar esta fórmula hacia abajo y Excel automáticamente nos calcula de los otros datos. De esta manera ya tenemos nuestros intervalos de clase. Ahora mi compañero Diego nos va a ayudar con la explicación del resto. Muchas gracias por su atención. Que a continuación vamos a continuar calculando las marcas de clase. Entonces, la marca de clase se define como el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Arrastramos y ya tenemos la marca de clase para cada intervalo. La frecuencia absoluta, vamos a utilizar la fórmula frecuencia, nos va a pedir los datos de la tabla de distribución de frecuencia, punto y coma, los grupos, que sería en este caso el límite superior, cerramos paréntesis, arrastramos y verificamos que nuestras frecuencias absolutas coincidan con el número de datos, como en este caso nuestra suma es inferior al número de datos. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar las frecuencias absolutas, presionamos F2 y en la fórmula editamos y presionamos Control, Shift y OK para convertir estos datos en una matriz. Entonces ahora sí podemos verificar que nuestro número de datos coincide con nuestro número, la suma de las frecuencias absolutas. A continuación vamos a calcular las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces vamos a utilizar la primera frecuencia absoluta y posteriormente vamos a hacer la suma de esta frecuencia con la siguiente. Arrastramos y como podemos verificar nuestra frecuencia absoluta acumulada coincide con nuestro número de datos. Para las frecuencias relativas se calcula dividiendo cada frecuencia absoluta entre el número total de datos, que es 54. Arrastramos y para verificar que esto esté correcto, que sea correcto, hacemos la suma de nuestro conjunto y nos da 1, que es la suma de todos los valores previo a porcentaje. Entonces ahora para la frecuencia porcentual, entonces utilizamos cada frecuencia relativa multiplicada por 100 pero arrastramos y vamos a formato de celdas, número, posiciones decimales, le voy a dar 2. Vamos a verificar, suma, sumamos nuestras frecuencias porcentuales, lo que nos da 100. Entonces aquí ya tenemos que cada dato tiene su frecuencia porcentual. Igualmente podemos volverla un solo dígito en formato de celdas, posiciones decimales, utilizamos entonces 1
y en este caso ya tenemos completa nuestra tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Muchas gracias. Mi nombre es Mónica Díaz y en este video vamos a visualizar cómo generar una regresión lineal en Excel. Lo primero, definimos que la regresión lineal es una técnica estadística para modelar e investigar la relación entre dos o más variables. Este método es aplicable en muchas situaciones en las que se estudia la relación entre dos o más variables o predecir un comportamiento. A partir de ahí tenemos dos variables, nuestra variable X y nuestra variable Y. Para el ejercicio vamos a utilizar la gráfica de dispersión de puntos que nos suministra Excel. En esta gráfica se visualiza que podemos encontrar una forma recta en nuestros puntos. Para poder identificar la ecuación lineal y los rangos de los puntos, vamos a seguir la siguiente instrucción. Vamos a tomar cualquier punto y vamos a seleccionar y dar clic derecho. Al agregar clic derecho vamos a ver la opción que dice agregar línea de tendencia. Esta línea de tendencia nos va a abrir un menú de opciones en la parte derecha donde vamos a escoger la lineal, por lo que estamos haciendo una regresión lineal. Entonces por eso vamos a tomar esa opción. ¿Qué otra opción vamos a tomar? Vamos a tomar la opción presentar ecuación en gráfico y presentar el valor R cuadrado en el gráfico. ¿Esto qué va a realizar al momento que lo vamos a seleccionar? Como se dan cuenta, dentro de la gráfica se va a visualizar que la ecuación recta, la cual ajusta los datos, y el R cuadrado, que nos demuestra qué tan exactos se ajustan los puntos a los datos de nuestra gráfica. Así como podemos tener gráficas totalmente rectas, podemos tener gráficas que no son rectas o no son lineales. Esto también se puede realizar de la misma manera con la misma opción de Excel. ¿Cómo habilitar el complemento análisis de datos y generar un histograma en Excel? Lo primero que vamos a hacer es ingresar al menú Archivo, submenú Opciones. Vamos a buscar la pestaña que dice Complementos y en Complementos vamos a administrar complementos de Excel y seleccionamos Sí. Aquí vamos a encontrar una herramienta que se llama herramienta de análisis de datos. La vamos a seleccionar y aceptar. Al momento que la habilitamos, en la pestaña de datos se nos va a habilitar esta casilla donde dice análisis de datos. Aquí en esta casilla vamos a encontrar diferentes opciones de analizar datos estadísticos, desde cómo analizar una varianza, estadística descriptiva y generar histogramas. Esta es la opción que vamos a mirar, generar un histograma. Para generar un histograma vamos a seleccionar el análisis de datos, histograma, aceptar. Este nos va a pedir varias opciones. Primero, obtener un rango de entrada, que son los datos que vamos a analizar. Luego tenemos la opción de generar rótulos, que son los enunciados que queremos ver dentro de la gráfica, y si queremos que ésta se genere en una nueva hoja o en un nuevo libro. También si queremos ver porcentaje acumulado o un histograma de Pareto. En esta opción solo voy a utilizar una nueva hoja y vamos a dar la opción aceptar. Al momento que yo valido esto, el sistema ¿qué va a hacer? Me va a generar una nueva hoja con los datos de clase y de frecuencia. También podemos validar de la siguiente manera. Volvemos a tomar los datos, análisis de datos, histograma, rótulos, crear gráfico. Como nos dimos cuenta, en la hoja anterior no nos creó el gráfico porque este filtro fue el que nos faltó. Colocamos crear gráfico en una nueva hoja, puede ser rótulos y aceptar. Y ahí hallamos la diferencia de uno de los filtros para crear un histograma con la herramienta o complemento análisis de datos.